Hay una frase que a todos los que hemos estudiado derecho en un sistema como el español o el colombiano nos han grabado a fuego. Los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Totalmente. Durante décadas, esa era la regla de oro, vamos. La jurisprudencia, o sea, lo que habían decidido otros jueces antes, era poco más que una referencia. Sí, un criterio auxiliar, casi decorativo. La ley escrita era el sol y todo lo demás, bueno, giraba a su alrededor. Exacto. La idea de que una sentencia de un tribunal pudiera obligar a otro juez en el futuro era, como poco, algo que se miraba con muchísima desconfianza. Una herejía casi. Una herejía, sí, contra la soberanía del legislador. Pero claro, ¿qué pasa cuando el tablero de juego cambia de repente? ¿Qué ocurre cuando llega una nueva constitución, como la colombiana del 91, que ya no es solo una declaración de intenciones, Claro, sino una norma suprema que pone en el centro de todo principios como la igualdad o la seguridad jurídica? pues que todo el sistema se tambalea, ¿eh? Tiene que reconstruirse. Y esa es la transformación que vamos a analizar hoy. Ajá. Porque la discusión ya no es si las sentencias pasadas importan, sino cuánto importan. Y sobre todo, qué parte exacta de esas sentencias tiene la fuerza de obligar. Esa es nuestra misión. Partiendo de un ensayo sobre el derecho colombiano, vamos a meternos en las tripas de este cambio. Cómo las decisiones de los jueces pasaron de ser meras opiniones a ser una fuente de derecho casi tan potente como la ley. Casi. Y para eso vamos a hacerle una especie de autopsia a una sentencia, para entender qué es el núcleo duro y qué es, por así decirlo, la paja, descifrando esos palabras que tanto imponen. Ratio decidendi y obiter dictum. Es que es un cambio que redefine por completo la figura del juez. Y tiene consecuencias directas para cualquiera, porque ya no solo importa lo que dice la ley, Claro. sino lo que los altos tribunales han dicho que dice la ley. Es un mapa nuevo, vamos. Venga, pues vamos a meterle mano a esto. Empecemos por el concepto clave, precedente judicial. Porque según los materiales que manejamos, no vale cualquier sentencia vieja que te encuentres, ¿verdad? Para nada, no. No toda decisión pasada es técnicamente un precedente. Para que una sentencia se gane esa categoría, tiene que cumplir, digamos, 3 requisitos. A ver. Primero, tiene que resolver un problema jurídico con chiza, con sustancia. O sea, no una tontería. No cualquier cosa, claro. Segundo, tiene que hacerlo fijando una regla o un criterio normativo muy claro. Y tercero, y esto es lo más importante, esa regla tiene que estar pensada con vocación de futuro. Para aplicarse a otros casos. Eso es. No es solo un mira lo que pasó aquí, es un esto es lo que pasó y a partir de ahora esta es la guía a seguir. La fuente utiliza una analogía que me parece buenísima. Dice que el precedente es como la política interna del sistema judicial. Es una analogía fantástica, la verdad. Su forma de autorregularse para no ir dando bandazos. Sí. Y esa política interna cumple funciones que son vitales. La primera es la coherencia. Claro. O sea, evitar el disparate de que ante un mismo problema legal, un juez en Sevilla diga blanco y otro en Barcelona diga negro. Se busca una respuesta unificada. Y de ahí, claro, se deriva la segunda, la igualdad. Lógico. Si a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo, lo justo es que nos traten igual. El precedente es la herramienta para que la justicia no sea una lotería. Exacto. Que no dependa del juzgado en el que caiga tu caso. Y luego está la función de previsibilidad, Fundamental. que es la base de todo, ¿no? Si no sabes a qué atenerte, la ley no sirve de mucho. Permite que la gente y sus abogados puedan anticipar con cierta seguridad las consecuencias de sus actos. Sin eso, el derecho es el caos. Vale, coherencia, igualdad, previsibilidad. ¿Alguna más? Sí, una última que es muy importante, la racionalización del trabajo judicial. Ah, mira. Obliga al juez a currárselo más. Si va a seguir la línea marcada, tiene que explicar bien por qué su caso encaja. Pero si se quiere apartar, Amigo. ahí tiene que sacar la artillería pesada. Tiene que justificar con argumentos muy potentes por qué rompe con lo que se venía diciendo. La carga de la prueba es suya. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. Aquí está el meollo, sí. Porque una sentencia puede tener decenas, a veces cientos de páginas. No todo ese rollo que meten los jueces puede ser igual de importante. Hay que saber separar el grano de la paja. Totalmente. Y ahí es donde entra la famosa ratio decidendi, Eso es. que es latín para, literalmente, la razón para decidir. Es el corazón de la sentencia,
su fundamento jurídico esencial. El núcleo duro. El núcleo, sí. Es la combinación de los hechos clave con las normas que se aplican, de tal forma que, si la quitaras de la ecuación, el fallo sería completamente distinto. Es, como dices, el grano, la mininorma que crea la sentencia y que será lo único que vincule. El material nos da un ejemplo que se entiende a la primera. Pongamos un caso, el despido de una mujer embarazada sin el permiso que exige la ley. Vale. La sentencia puede divagar sobre la historia de la protección a la maternidad, citar tratados, lo que sea. Pero todo eso es el acompañamiento. La ratio decidendi sería la regla concreta, la fórmula. Exacto. Por ejemplo, el tribunal podría decir algo como: el despido de una trabajadora por su embarazo sin autorización previa es ineficaz, incluso si el empleador alega una justa causa, a no ser que demuestre una razón objetiva y de peso totalmente ajena al embarazo. Y esa frase. Esa frase, esa regla específica y destilada, esa es la ratio. Y eso es lo que obliga al siguiente juez que se encuentre con un caso así. Entendido. Y en la otra esquina del ring tenemos al obiter dictum. El obiter dictum, o dicho de paso, como su nombre ya nos chiva, es todo lo que el juez dice de pasada, lo que adorna la sentencia, pero no es estrictamente necesario para resolver el caso. Reflexiones, opiniones. Eso es. Reflexiones personales del magistrado, opiniones sobre temas que no son el centro del debate, ejemplos hipotéticos. Entonces, no sirve para nada. ¿Es simple relleno para que la sentencia sea más larga? ¿Qué va? No es relleno en absoluto. Un obiter dictum bien puesto puede ser enormemente persuasivo. Ah, vale. Puede tener una influencia brutal en el futuro, inspirar a otros jueces o incluso provocar que el Parlamento cambie una ley. Pero no obliga. Pero la diferencia fundamental es que, en principio, no tiene esa fuerza obligatoria. No es vinculante. Es una recomendación de peso, si quieres, pero no una orden. Entonces la clave de todo esto es saber distinguir, porque si no... Esa es la madre del cordero. Cuando se habla de la fuerza vinculante del precedente, de lo que estamos hablando es única y exclusivamente de la ratio decidendi. Solo de eso. Solo de eso. Un abogado que quiere basar su caso en una sentencia anterior o un juez que está valorando si debe seguirla, tiene que hacer un trabajo de cirujano, aislar con precisión esa ratio. No le vale concitar un comentario al vuelo. La fuerza está en su núcleo. Vale, entiendo la teoría de la ratio y el obiter, pero has dicho al principio que esto en Colombia fue un cambio brutal. ¿Cómo pasaron de un sistema a otro? No pudo ser tan simple, ¿no? No, claro que no. Fue un proceso fascinante. Antes de la Constitución del 91, el modelo era el que describíamos. La ley era la reina absoluta. Pero la nueva Constitución lo cambió todo. ¿Y cómo lo hizo? Pues de una forma más útil y potente de lo que parece. No lo hizo diciendo explícitamente el precedente judicial es obligatorio. Ah, ¿no? No. Lo que hizo fue convertir la propia Constitución en una norma directamente aplicable por cualquier juez y crear herramientas como la acción de tutela para la protección de derechos. Que le dio un poder inmenso a la nueva Corte Constitucional. Inmenso. Y de repente, principios como la igualdad, la seguridad jurídica o la confianza legítima dejaron de ser poesía jurídica. Pasaron a ser mandatos de hierro. Exacto. Y supongo que ahí las altas cortes vieron su oportunidad. Vieron su oportunidad y su deber. La Corte Constitucional, sobre todo, empezó a argumentar algo que, bueno, para el sistema tradicional era revolucionario. A ver. Dijeron, vamos a ver, si la Constitución me exige garantizar la igualdad, ¿cómo voy a permitir que entre casos idénticos haya sentencias contradictorias? Es un sinsentido. Tiene lógica. Así que empezaron a afirmar que sus decisiones, especialmente las que unificaban jurisprudencia, no eran meros consejos, eran precedente obligatorio. A ver, la lógica parece clara, pero también suena un poco peligroso, ¿no? Bueno, Le estamos dando a los jueces un poder que antes no tenían, el de crear reglas casi como si fueran un parlamento. ¿No se corre el riesgo de que se pasen de la raya? ese es el debate eterno, y luego hablaremos de los riesgos. Pero la lógica que se impuso fue esa. El respeto al precedente no era un capricho de los jueces para ganar poder, sino una consecuencia directa e inevitable de tomarse en serio los principios de la Constitución. La práctica forzó un cambio total en la teoría. Ahora, la palabra obligatorio suena a que no hay escapatoria. Esto convierte al precedente en un corsé del que un juez no puede salir nunca. Muy buena pregunta. Y la respuesta es que no. No es un sistema absolutamente rígido. El propio sistema ha creado válvulas de escape. Menos mal. Para entenderlo bien hay que distinguir entre dos tipos de precedente.
Por un lado está el precedente vertical. El que va de arriba abajo. Exacto. El que fija un tribunal superior, como el Supremo o el Constitucional, para todos los jueces que están por debajo. ¿Y la fuerza de este es? La fuerza de este precedente es, vamos, casi absoluta. Un juez de primera instancia lo tiene muy difícil para ignorar lo que dice el tribunal que puede revocar su sentencia. Ya. Y luego está el otro, el horizontal. El precedente horizontal, que es el que un tribunal se impone a sí mismo. Es decir, el Tribunal Supremo está en principio atado por lo que el propio Tribunal Supremo dijo en el pasado. Por coherencia. Por coherencia interna. Ahora, este vínculo es más flexible. La propia Corte puede cambiar de opinión, pero no de cualquier manera. O sea que hay vías de escape. Hay vías de escape, pero hay que justificarlas muy bien. Hay dos técnicas principales. La primera es el distinguishing, la distinción. Vale. Aquí el juez no se carga el precedente, al contrario, lo respeta, pero argumenta que su caso, el que tiene sobre la mesa, es distinto en los hechos relevantes. O sea, es la salida elegante. Es como decir, respeto mucho esa norma para los perros grandes que muerden, pero es que mi caso va de un caniche que ha roto una maceta. Exacto, es una forma muy gráfica de verlo. Se acepta la validez de la regla, pero se argumenta que este caso concreto no entra en su ámbito de aplicación. Vale. Y la segunda vía, supongo que es más a las bravas. Mucho más. Es el overruling, el cambio de criterio. Esto lo hacen los propios tribunales superiores cuando deciden, de forma consciente, abandonar una línea que ellos mismos crearon. Y establecer una nueva. Y establecer una nueva. Esto suele pasar cuando hay cambios sociales profundos o simplemente porque se dan cuenta de que la solución anterior era errónea o se ha quedado obsoleta. Pero tienen que explicarlo. Tienen que decirlo a las claras y explicar por qué dan ese volantazo. En resumen, la palabra mágica siempre es justificación. Motivación reforzada, que le llaman. Eso es. No vale con un no estoy de acuerdo. El juez que se aparta tiene que demostrar con argumentos sólidos y convincentes por qué el precedente no aplica o por qué seguirlo llevaría a una injusticia. El precedente no es de piedra, pero tampoco es de papel. La verdad es que sobre el papel este modelo suena muy bien para la coherencia y la igualdad. Pero el material que analizamos también se pone un poco en modo abogado del diablo y advierte de que no es oro todo lo que reluce. Desde luego, hay riesgos importantes. El primero y más evidente es la rigidez excesiva. Que el derecho se fosilice. Eso es. El peligro de que los jueces apliquen precedentes de forma mecánica, como robots, sin pensar si el contexto social ha cambiado. Podríamos acabar con soluciones del siglo XX para problemas del XXI. Otro riesgo que se menciona, y que me ha llamado mucha la atención, es el de la jurisprudencia inflacionaria. Es que suena a pesadilla. Y lo es. Totalmente. ¿Te imaginas un sistema donde se dictan miles de sentencias al día y muchas se autoproclaman precedente? Al final tienes un océano de supuestas reglas obligatorias, a menudo contradictorias. Es como buscar una aguja en un pajar. Y si la encuentras, a lo mejor al día siguiente ya no es la aguja que vale. Exactamente. El riesgo es que el sistema colapse por su propio peso. Si todo es precedente, al final nada lo es. Y esto se une a otro problema, la oscuridad en la ratio. Uf. Sentencias larguísimas, con votos particulares, con argumentos enrevesados. A veces encontrar la dichosa ratio es como hacer un sudoku de nivel experto. Y llegamos al riesgo más polémico, el que adelantabas antes, el activismo judicial. El gran fantasma que recorre el debate es el temor a que los tribunales, con la excusa de interpretar la Constitución y crear precedentes, acaben invadiendo el terreno del poder legislativo. Que se conviertan en jugadores. Que dejen de ser árbitros y se conviertan en jugadores que imponen sus propias políticas públicas, suplantando la voluntad de los parlamentos. Entonces, con todo este panorama, ¿qué significa esto en el día a día de un jurista? Pues mira, para un juez de primera instancia significa que ignorar un precedente claro de un superior ya no es una opción. Es comprar todas las papeletas para que le revoquen la sentencia. ¿Y le ven un tirón de orejas? Le den un tirón de orejas. Y para un abogado, el cambio es total. Ya no puede ir a un juicio solo con la ley debajo del brazo. Necesita el mapa. Necesita llevar un mapa completo de los precedentes. Y dominar ese mapa es, hoy por hoy, la herramienta estratégica más importante para ganar un caso. O sea que, si lo pensamos bien, el verdadero poder de un juez hoy no está solo en sentenciar un caso, sino en dejar una especie de código oculto, esa ratio decidendi que obligará a todos los demás. ¿Pasan de ser árbitros? Sí, a ser en parte legisladores.
Esa es la verdadera revolución de la que estamos hablando. Esa es la clave de todo. Hemos pasado de un modelo donde el juez era un mero aplicador de la ley a uno donde es también un intérprete creador de derecho. Sí, Y hemos visto que la brújula para no perderse en este nuevo territorio es esa distinción, a veces dificilísima, entre el núcleo duro y obligatorio, la ratio, y todo lo que la rodea, el obiter dictum. una transformación que en el caso de Colombia vino impulsada por la Constitución del 91 y que ha colocado el precedente como una pieza central para que la igualdad y la seguridad jurídica no sean solo palabras bonitas. Totalmente. Y la consecuencia final es que manejar estos conceptos ya no es algo para catedráticos o especialistas. Se ha convertido en una competencia básica y fundamental Para cualquiera. para cualquier abogado o juez. Entender qué es un precedente, cómo cazar su ratio y saber cuándo puedes luchar contra él es sencillamente el ABC del derecho moderno. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, una tensión que el propio material sugiere. Se habla del riesgo del activismo judicial, de que los jueces impongan sus valores por encima de la democracia. Ujú. Y esto nos lleva a un dilema fundamental. En una sociedad democrática, ¿quién debe tener la última palabra para fijar las reglas del juego? ¿Los parlamentos, elegidos por la gente, o los altos tribunales, que son los guardianes de la Constitución? Una pregunta nada fácil. Y, sobre todo, cómo encontramos el equilibrio perfecto entre la estabilidad que nos da el respeto al pasado y la flexibilidad que necesitamos para que la justicia, sencillamente, siga siendo justa en un mundo que no para de cambiar.